Es una alegría poder saludarles por este medio y tener el honor, ¿verdad?, de poder compartir la palabra de Dios. Estamos trabajando sobre la vida espiritual. Es un estudio muy amplio, hermanos, que esperamos abarcar de aquí a la Cena del Señor. Y este es el segundo punto que vamos a analizar. Hace 8 días veíamos algo acerca del hombre natural, o sea, el hombre común, el hombre normal, el hombre que nace y se crece y se desarrolla en la tierra y sin conocer las cosas de Dios. En este estudio, hermanos, vamos a tratar de considerar al hombre carnal, que es el segundo aspecto. Acuérdense que Pablo divide en 3 grupos al ser humano, a todo el ser humano, ¿verdad? El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Caminando ya hacia la vida espiritual, hermanos, tenemos que analizar un poquito lo que es el hombre carnal. Y vamos a ir viendo, entonces, aquí en las diapositivas, hermanos, vamos a ir viendo algunos mensajes. Dice el pasaje de 1 Corintios 3, del 1 al 3, hermanos, que es el que tenemos aquí, si quiere abrir nuestro hermano. Dice que de modo que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, y aún ni aún podéis ahora. Versículo 3, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones. Pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice Pablo, no son carnales y andan como el hombre natural, como el hombre adámico que vimos hace 8 días. Eso es lo que Pablo está refiriéndose en estos 3 primeros versículos de 1 Corintios 3. Es el hombre carnal. Y vamos a ir viendo, hermanos, la siguiente diapositiva. Vamos a ver algunos aspectos de esto. Este es el texto base que tenemos y sobre esto vamos a considerar, hermanos, los diferentes aspectos. Dice, algunos cristianos se llaman carnales porque solo pueden recibir la leche de la palabra, en contraste con el manjar sólido. Se entregan a los celos, a las contiendas, a las divisiones y andan como hombres no regenerados. Mientras que el verdadero Hijo de Dios debiera andar según el Espíritu. Efesios 4:3 dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu, ¿verdad? Y no satisfagáis las obras de la carne. Los cristianos, estoy en la diapositiva 2, los cristianos carnales andan conforme al uso de este siglo. O sea, son carnales porque son dominados por la carne. O sea, conocen la palabra de Dios, conocen algo de la palabra, pero son dominados por su naturaleza adámica, su naturaleza carnal. No han soltado esa naturaleza, no han nacido de nuevo, no quieren soltar al viejo hombre y viven de esa manera, ¿verdad? Con celos, contiendas, disensiones. Siguiente diapositiva dice eso, hermanos, acerca de estos cristianos que pues viven de esa manera. El cristiano carnal entonces no está en la carne, perdón, el cristiano carnal no está en la carne, pero tiene la carne en él. O sea, no es que ande en la carne, estoy en la diapositiva 3. El cristiano carnal no es que esté en la carne, sino que la carne está en él. El hombre carnal, o sea, el niño en Cristo, no es capaz de las cosas profundas de Dios. Él no es más que un niño. El hombre carnal, debido a que está tan poco ocupado con el verdadero manjar espiritual, se rinde a la envidia, a las contiendas y produce divisiones entre los mismos creyentes. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando aquí en Efesios, ¿verdad? En Efesios 3. Está diciendo, no pude hablarles como espirituales, que es lo que él esperaba, que la iglesia ahí fuera una iglesia espiritual, ¿verdad? El cristiano carnal entonces no está en la carne, sino que la carne está en él, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Dice el pecado, indicado aquí, hermanos, es el del creyente que sigue los guías humanos, o sea, que sigue la naturaleza humana. En la iglesia de Corinto, hermanos, estaban presentes los pablistas, ¿verdad? Yo soy de Pablo, otros los cefistas, yo soy de Cefas, otros los apolistas, yo soy de Apolos.
y otro, no, pues yo soy cristiano. Entonces, había una división, había un celo, una contienda entre ellos, hermanos, porque se hicieron varios grupos, ¿verdad?, de contienda, de pleitos, de celos, de iras. Eran divisiones dentro de la iglesia, sigo leyendo, causadas por la envidia y las contiendas. El hecho de la división no era más que la manifestación exterior del pecado que estaba muy hondo dentro de ellos, hermanos. El de vidas carnales sin amor. Por eso en Romanos 6 dice el apóstol Pablo que fuimos sepultados juntamente con Cristo y que el hombre viejo debe morir y ser sepultado, ¿verdad?, juntamente con Cristo. Entonces nuestro viejo hombre debe haber muerto en nuestro bautismo. Pero lo que pasa aquí con los hermanos corintios es que no había muerto ese hombre y seguía vivo en ellos. Y por eso ese hombre carnal sacaba los celos, las iras. Si ustedes ven, hermanos, quiero detenerme tantito en la presentación. En Marcos 7, hermanos, el Señor Jesucristo dice que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, lo que sale porque sale de su corazón, ¿verdad? Y eso es lo que contamina al hombre. ¿Y qué sale de su corazón? Contiendas, celos, iras, asesinatos, robos, o sea, todo lo malo sale de la carne, de la naturaleza adámica que hay en nosotros. No hemos desechado esa carne, está aquí, hermanos, y tenemos que luchar contra ella. Los hermanos corintios no luchaban contra eso, sino le daban ánimo, ¿verdad?, a la carne, y vivían en esa carne. Ese es el hecho de las divisiones. No es más, dice, que la manifestación exterior del pecado que estaba más hondo que el de vidas carnales sin amor. Vamos a la siguiente. Dice aquí que revela la más seria falta de verdadero amor cristiano que debiera fluir para todos los santos. Cuando los creyentes tengan amor el uno para el otro, las divisiones y su consiguiente ofensa van a desaparecer. Cuando hay amor en la iglesia, hermanos, entonces todos los celos, las iras, las murmuraciones, las contiendas, los malentendidos, todo eso desaparece. ¿Por qué? Porque quitamos la carne, ¿verdad? El espíritu echa fuera la carne. Si se acuerdan, hace 8 días decía que hay una tensión, hermanos, entre la carne y el espíritu. Si nosotros nos inclinamos a hacer obras de la carne, como hacían los corintios, que había divisiones, contiendas, celos, ¿verdad?, entre ellos, entonces estaban del lado de la carne, eran carnales. El apóstol Pablo no podía hablarles cosas espirituales porque no podían recibirlas. La carne estaba en ellos, hermanos. Siguiente parte dice, pero los cristianos, el cristiano carnal se caracteriza también por su andar al mismo nivel del hombre natural. O sea, cree en Cristo, anda en Cristo, pero vive igual que un hombre natural, que un hombre del que analizamos hace 8 días. Por eso Pablo dice, no sois carnales y andáis como hombres, andan como hombres normales, naturales, animales, dice la versión antigua, así andan de esa manera, no tienen que caminar de esa manera, ¿verdad? Entonces, dice la siguiente parte, de los propósitos y los afectos del hombre carnal, hermanos, están centrados en la misma esfera no espiritual del hombre natural. O sea, esos propósitos, los afectos, sus sentimientos, sus emociones, están en el hombre carnal, o sea, en el hombre natural que hay ahí adentro de ellos. Entonces, yo les comentaba hace un momento que el apóstol Pablo dice que el viejo hombre, ¿verdad?, pecaremos para que la gracia crezca de ninguna manera, ¿verdad?, porque estamos muertos en Cristo y ese viejo hombre está sepultado, ya no vive. Tenemos que luchar con nuestras inclinaciones de que ese viejo hombre quiere resucitar, quiere salir y quiere tener celos, iras, contiendas, disensiones. Es lo que quiere el hombre que está dentro de nosotros, el hombre carnal, hermano. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, encontrarse con este proceder de la carne. Leemos, digo pues, dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. Esa es la exhortación de Pablo. Anden en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne o los deseos de la carne. No satisfagan esos deseos. El impulso a criticar, a murmurar de los demás es natural, ahí está dentro de nosotros. Dice Pablo, no, deben andar en el Espíritu y no satisfacer esas concupiscencias, esos deseos que salen de nosotros. No sé si me explico, hermanos. Tenemos que matar
esas obras de la carne. Eso dice Romanos 8. Si andamos en el Espíritu, no andamos en la carne. Entonces, el Espíritu y la carne no se pueden llevar. No podemos decir yo soy hombre espiritual y sigo en la carne, sigo murmurando, criticando, atacando a los demás. Pues no es cierto que estemos en el Espíritu, hermano. Siguiente parte dice, cuando nacemos, todos somos carnales. O sea, cuando nace un niño, nace en esta situación, en esta naturaleza carnal. Pero cuando nacemos de nuevo, esa carnalidad persiste, hermanos. O sea, no se muere, persiste. El problema con los corintios fue que después de varios años, todavía eran carnales. Pablo quiere hablarles como espirituales, pero ellos siguen en esa naturaleza carnal, hermanos. O sea, una naturaleza del hombre natural, ¿verdad? Que estaban en la iglesia, pero andaban viviendo como esos hombres naturales. Siguiente parte dice, de manera que la carnalidad del hombre no es removida por medio de la conversión. O sea, la carnalidad no desaparece, allí está. Debe ser removida por la segunda obra de santificación. Bueno, no es nuestro tema, hermanos, pero nosotros como iglesia creemos que la salvación es en varias etapas, hermanos. Primero Dios nos llama a través del Evangelio. Después, si aceptamos a Cristo, Dios nos justifica. O sea, nos declara inocentes delante de la corte celestial. Nos declara y nos justifica. Pero ahí no acaba, hermanos. Viene el segundo aspecto, que es la santificación. Hasta que la muerte nos sorprenda, hermanos, toda esta vida es una vida de santificación. Ese es el proceso del que estamos hablando. En esa vida espiritual, en esa vida de santificación, debemos luchar contra las obras de la carne que están en nosotros, en nuestro interior. Debemos luchar contra nosotros, no contra los hermanos. No sé si me explico. Después de la santificación sigue la glorificación. Así lo creemos como iglesia, hermanos. Son tres etapas: justificación, santificación y glorificación. Romanos 8:30 lo dice, ¿verdad? Es una cadenita de oro. Dios empezó una obra con nosotros, nos justifica, nos está santificando. Por eso Jesús en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación, entonces, es a través de la Escritura, de seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de ir matando en nosotros esa enemistad, esa división, esa ira, contienda, disensión, que están ahí, pero deben desaparecer. Tenemos que mortificar las obras de la carne, dice Pablo. ¿Para qué? Para que en este tiempo seamos santificados y nos vistamos del ropaje de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que en la glorificación, hermanos, estemos listos para esa transformación, en un abrir y cerrar de ojo. Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos. Es un texto, Gálatas 5:19. Quiero tocar este texto, hermanos, porque es importante. Gálatas 5:19-21, porque ahí hay un listado, hay una lista de las obras de la carne. Verso 19, Gálatas 5:19-21. Vamos a hablar nada más de las obras de la carne. Dice aquí que Pablo expresó esto cuando dijo lo siguiente, 2 puntos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, 2 puntos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice, hermanos? No heredarán el reino de Dios. Es muy claro, hermanos. El que no se santifica en este tiempo, el que no mortifica las obras de la carne en este tiempo, hermanos, dice el apóstol Pablo que no va a poder entrar en el reino de Dios. No va a poder entrar, hermanos, porque su ropaje está sucio. Aunque digamos, yo creo en Cristo, hermanos, y eso es suficiente, sí. ¿Y tu vida de santidad? Jesús es santo, hermanos. Es el santo de los santos. Y los que están con él, los que le siguen, son santos. Nadie más, hermanos. Y lo está diciendo Pablo. Manifiestas son las obras de la carne, que son, y boom, tiene toda la lista, ¿verdad?
Y dice, acerca de las cuales os amonesto. Hay una amonestación, una exhortación directa, amonestando a los Gálatas, hermanos. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican, o sea, es una vida de práctica, los que practican tales cosas, no van a heredar el reino de Dios. La siguiente parte que no tenemos aquí, hermanos, vean, pero lo que sigue, dice Pablo, pero el fruto del Espíritu, el fruto, es un solo fruto del Espíritu Santo. Y comienza a decir la descripción, que ya lo veremos en su tiempo, hermanos, pero ahorita nos quedamos con el hombre carnal. El hombre carnal desarrolla todas estas situaciones, hermanos. En su vida tiene celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones. O sea, tiene coraje contra los demás, tiene odio contra los demás, siendo que cree en Cristo, pero vive como hombre natural. Entonces, esta es la división que hace Pablo. Este es un hombre carnal. Un hombre que nada más anda viendo cómo afecta a los demás, cómo los ofende, cómo los minimiza, cómo los afecta a los demás. No hay amor en él. Somos llamados a amarnos. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? El último, este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. El amor, hermanos, es la señal primera del fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es caridad, o sea, amor, bondad, mansedumbre, templanza. Todas esas características de un solo fruto, del fruto del Espíritu, lo veremos en su tiempo, no aparecen en la vida de un hombre carnal. No hay cambios en él. Sigue viviendo como los hombres naturales, ¿verdad? Entonces dice Pablo, yo no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, conocen a Cristo, pero viven como hombres, ¿verdad? No pude hablarles entonces de una manera espiritual. Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos. No sé si se va entendiendo lo que es el hombre carnal que estamos describiendo. Dice esta diapositiva, por esto Pablo dice, hermanos, pues la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4:3, dice que la voluntad de Dios es esta, y entramos en esta etapa desde que creímos hasta que muramos, hermanos, o hasta que venga Cristo, es una etapa de santificación. Y dice Pablo, porque la voluntad de Dios, su voluntad, es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Sin santidad, dice Hebreos, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie va a entrar en el reino de Dios. Sin santidad, estamos perdidos, hermanos, como todos los hombres. Y vamos a ser juzgados como todos los hombres, porque no hemos entrado al proceso de salvación, que es el proceso de santificación. Por eso Pablo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que no os envolváis con fornicación, dice aquí el verso 4, pero nada más tenemos aquí el verso 3. Siguiente parte, a pesar de todos los frutos del Espíritu que poseían, hermanos, los corintios no habían sido santificados. O sea, Dios le da dones a la iglesia de los corintios, tienen muchos dones de lenguas, de profecía, de sanidad, tienen muchos dones, pero vivían como hombres. No habían sido santificados, no estaban siendo santificados, hermanos. La causa de todos sus problemas era la carnalidad. La experiencia de la conversión ocurre en un instante, hermanos. O sea, el proceso de conversión, nos convertimos en un instante, ¿verdad? En Hechos 2, si vemos con la predicación de Pedro, hermanos, dice que se convirtieron 3,000 personas. ¿Cuándo, hermanos? En un instante se convirtieron. Fueron compungidos sus corazones, hermanos, y dijeron, varones, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Pues arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Entonces, esta experiencia de conversión fue en un instante. ¿Pero qué hacen ellos? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de anunciar a Cristo Jesús, y no cesaban de tener una vida de santidad. Entonces, la experiencia de la conversión ocurre en un instante, pero la santificación, hermanos, es un proceso continuo. La santificación es un proceso diario, cada instante, cada momento, cada palabra, cada pensamiento, debemos ser santificados. Por eso la necesidad de leer la Biblia todos los días. La Biblia nos santifica, hermanos, nos santifica el Espíritu glorioso que se mueve en las Escrituras.
Última parte dice, debemos procurar ser obedientes y negarnos a nosotros mismos, hermanos, diariamente para ser seguidores verdaderos de Jesús. Por eso dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niégate a ti mismo, quiere decir, niégate a tu carne, niega tus deseos, niega tus pensamientos, niega lo que tú vives como ser humano normal. Tienes que ser cambiado, tienes que nacer otra vez. Imagínense Nicodemo, hermanos. Era un hombre religioso, era príncipe de los judíos, de la sinagoga de los judíos. Entonces era un maestro de los israelitas, hermanos. Conocía las escrituras. Pero Jesús le dice, tienes que nacer otra vez. O sea, no se trata de conocer, se trata de vivir, se trata de entrar en la esfera de lo espiritual y vivir una vida de santidad. El Espíritu es el Espíritu Santo, Espíritu de santidad. Y de eso estamos hablando, hermanos. Nosotros debemos procurar ser obedientes y negarnos a nosotros mismos diariamente para ser seguidores verdaderos de Jesús. Siguiente diapositiva, y dice que el servicio cristiano va a ser juzgado, hermanos. El servicio cristiano. De modo, dice Pablo, que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que le demos cuenta de lo que hicimos en nuestro cuerpo, ora sea bueno, ora sea malo. Dice la siguiente parte, considera la medida de fidelidad o infidelidad del creyente en su papel de siervo. Nosotros somos llamados para servir a Cristo, para servir a Dios. Eso dice Romanos 6, cuando hablamos del bautismo, hermanos, dice el apóstol Pablo, así como servían al pecado, así como servían al demonio, así como servían en este mundo, y sus miembros estaban involucrados en el alcohol, en el vino, en todo lo que es suciedad, hermanos, dice así también, ahora, presten tus miembros para servir a la justicia. Ahora, todo usted sirva a la justicia. ¿Y cómo servir a la justicia? Hay que servir a Cristo, hay que servir a Dios, hay que servir a la iglesia, hay que servir a Dios, hermanos. Entonces, por eso la referencia a que somos colaboradores, dice 1 Corintios 3:9. Somos labranza de Dios, somos edificio de Dios. Dios está construyendo en nosotros seres espirituales, seres para la gloria de su nombre, hermanos. Entonces, ese es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 3:9, ¿verdad? Que somos colaboradores de Dios. ¿Por qué? Porque Dios actúa en nosotros y con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces somos el templo de Dios. Dice en 1 Corintios 6, ¿verdad? 16, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Todos estos pasajes están diciendo que nosotros ya no nos pertenecemos. Y ese hombre viejo que vive en nosotros ya debe ser muerto y sepultado, ¿verdad? Ya se debe acabar. Negarnos a nosotros mismos y vivir una vida de santidad, trabajando para el Señor. La última parte dice, trabajamos para Dios, pero también con Él. Tal es nuestra dignidad, hermanos. Más todavía, Él obra en nosotros, por medio de nosotros y dentro de nosotros para su gloria. Por eso somos el templo del Espíritu Santo. Él obra en nosotros, nos impulsa. ¿Se acuerdan de Felipe, hermanos? Dice que el Espíritu lo impulsó al desierto. Y en el desierto, hermanos, dice, pues espérate aquí. Espera un carruaje, va a pasar un carruaje. Pasa el carruaje del eunuco etíope y dice, súbete al carruaje. El Espíritu lo impulsa, hermanos. El Espíritu está gobernando a Felipe y lo impulsa. Cuando bautiza al eunuco, hermanos, dice que desapareció de su vista, se fue a otra parte y se encontró en Azoto ya en otra parte, predicando, sirviendo a Dios. Por eso en Juan 3, hermanos, el Señor Jesucristo dice que los que son nacidos del Espíritu son como el viento. No saben ni de dónde vienen ni a dónde vaya. Así son los que son nacidos del Espíritu, porque Dios es el que actúa en nosotros. No es nuestra voluntad, es su voluntad actuando en nosotros, predicando, sirviendo, ayudando, amando a los demás. Ese es el hombre espiritual, hermanos. Vamos a la siguiente parte. Hay dos tipos de servicio, ¿verdad? En 1 Corintios 3, 12 y 13. La ilustración, hermanos, que continúa, dice, del primer tipo son de oro. El apóstol Pablo en esta cita, hermanos, 1 Corintios 3, 12, 14, dice que Cristo es la piedra angular, es la base, el fundamento de la salvación. Pero si alguno edifica sobre y da varios elementos, oro, plata, piedras preciosas, es la obra del creyente,
y que resulta indestructible por el fuego del juicio, hermanos, según el verso 12. 1 Corintios 3, verso 12. Pero la siguiente parte dice que hay otro tipo que está representado por la madera, el heno y la hojarasca, obra del cristiano carnal. O sea, estamos sirviendo a Cristo, pero en la carne, pues nuestras obras son como heno, madera y hojarasca. ¿Qué pasa con ellos cuando se les acerca el fuego, hermanos? Se queman, las hojas secas, arden, el heno arde, la madera, hermanos, hemos hecho carne asada y lo que se ocupa es la madera, porque prende, hermanos, se prende. Si las obras que estamos haciendo para Dios son obras de un hombre carnal, hermanos, estamos edificando en Cristo, pero con obras que van a ser destruidas. Cuando venga Cristo, el fuego de sus ojos, hermanos, va a deshacer esas obras, ¿verdad? No sirven esas obras. La última parte dice, es de carácter destructible. No resistirá la presencia de aquel cuyos ojos son como llamas de fuego. O sea, no van a resistir el juicio de Cristo, esas obras. Por eso Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo leímos en Tesalonicenses. Es nuestra santificación, esa es la voluntad de Dios, que seamos santificados, que vivamos en el Espíritu, que no satisfagamos las obras de la carne y todo lo que estamos diciendo, hermano. Es todo eso. Vamos a la siguiente parte. La siguiente diapositiva dice, advertencia solemne para los creyentes carnales, del 16 al 23. El cuerpo de todo creyente es un templo sagrado en el que mora el Espíritu Santo, lo que dijimos hace un momento, hermano. La siguiente parte y el siguiente punto dice, si el creyente carnal profana escandalosamente este sagrado recinto, hermanos, dice en el verso 16 al 23, Dios va a destruir al tal. No solamente sus obras van a ser quemadas por fuego, hermanos, porque son hojarasca, madera, ¿verdad? Que se deshacen. Entonces, pero Dios va a juzgar. ¿Por qué? Porque son comprados con precio. Son un templo santo para Dios. Este templo, que es nuestro cuerpo, hermanos, tenemos que limpiarlo de todo eso que son nuestros pensamientos corruptos, de la carne, de nuestra carnalidad, hermanos, de nuestra naturaleza carnal. Debemos matar todo eso. Si el creyente carnal entonces profana escandalosamente este sagrado recinto, o sea, el templo que es su cuerpo, Dios lo va a destruir. No solo se advierte contra los pecados del cuerpo, hermano, sino también contra los pecados intelectuales. También, si pensamos, nuestro pensamiento también es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestro ser. Si pensamos cosas malas, en la envidia, ¿dónde empieza, hermanos? Aquí, en la mente. Entonces, hay pecados espirituales y hay pecados materiales y hay pecados intelectuales, hermanos. La última parte, el cristiano no debe dejarse atrapar por la sabiduría humana. La sabiduría humana, hermanos, es terrena, animal y diabólica. La sabiduría humana. Eso dice Santiago. Y otra parte, hermanos, también el apóstol Juan también dice que el que está en el mundo es el espíritu del demonio, ¿verdad? El que está en el mundo. Entonces el cristiano no debe dejarse atrapar por la sabiduría humana, ni debe gloriarse, hermanos, en el hombre. Nosotros a veces decimos, ay, el hermano, los hermanos. Sí, hay que gloriarse en Cristo, hermanos, en el Señor. Como dice Colosenses 3, hay que poner nuestros ojos allá arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Hay que poner nuestra mira, nuestros ojos allá en ese lugar celestial, hermano. Entonces el cristiano no debe dejarse atrapar por la sabiduría humana, ni debe gloriarse en el hombre, sino en Cristo Jesús, en quien el creyente lo posee todo. En Cristo, hermanos, estamos plenos y llenos de toda bondad, de toda bendición, de todo el Espíritu, de toda su gracia, de toda su bondad, hermanos. Y si Cristo está en nosotros, estamos dice, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Él está en nosotros, estamos venciendo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. La siguiente diapositiva, vamos a tratar de poner algunas aplicaciones, hermanos. Esto tiene que repercutir en nosotros, en cada uno de nosotros. Hagas esas preguntas personales, hermanos. Vamos a las preguntas. Dice, ¿cuál es nuestra situación espiritual en la iglesia?
hermano, pues yo no estoy en la iglesia porque nos encerraron en nuestros hogares. No, ¿cuál es tu situación en la iglesia? No dice en el templo. Tú eres la iglesia, hermano. Yo soy la iglesia. Los que somos en Cristo somos la iglesia. ¿Cuál es nuestra situación en esa iglesia espiritual que el Señor va a recoger en esta tierra? ¿Cuál es nuestra situación espiritual? Cada uno de nosotros conteste, hermanos, a esa pregunta. ¿Cuál es mi situación espiritual? Voy a decir un comercial, hermanos. Para crecer en el espíritu necesitamos 3 cosas. 1, la palabra. Estar siempre alimentándonos en la palabra. 2, hermanos, mortificar las obras de la carne que estamos viviendo. Y 3, la oración. La oración, hermanos. Tenemos que orar sin cesar. Eso dice la Escritura, hermanos. Entonces, esa es la receta, hermanos. ¿Quieren ser hombre espiritual? Léase, beba todas las Escrituras. Ore todos los días. Comparta el Evangelio. Viva una vida de santidad. Esa es la respuesta. Ese es más que vencedor, hermanos, el que vive de esa manera. Entonces, ¿cuál es nuestra situación espiritual en la iglesia? Segunda pregunta, en nuestra enseñanza, hermanos, en la enseñanza que recibimos. ¿Cuánto dependemos del conocimiento humano y cuánto del espíritu? Aquí hay un detalle, hermanos. Nosotros a veces conseguimos mucha información de hermanos de el abogado de la Biblia, en fin, encontramos pensamientos de los hermanos. ¿Por qué no vamos a la Escritura mejor? ¿Por qué no somos como los de Berea, que analizaban todo lo que oían, lo analizaban conforme a las Escrituras, lo colaban, hermanos, para que las Escrituras dijeran si esas cosas eran así? Nosotros tenemos esa tarea, hermanos. ¿Cuánto dependemos del conocimiento humano y cuánto dependemos del conocimiento del Espíritu? Cuando nosotros leemos las Escrituras, hermanos, debemos depender del Espíritu Santo porque Él abre delante de nosotros las Escrituras, hermanos, para entender lo que dice la bendita palabra de Dios. El Espíritu Santo trabaja junto con la palabra para hacernos entender, para abrir nuestro entendimiento, hermanos. Entonces, ¿cuánto dependemos nosotros de pensamientos humanos? Yo digo, todos los predicadores, incluso este mensaje, hermanos, cuestiónenlo. Vaya a la Escritura, compruebe si son así las cosas. Si Gálatas 5:19 dice acerca de la carne, si dice, eso es lo que dice. Entonces, lo que yo estoy diciendo está ahí escrito, hermanos. Ahí está plasmado en las Escrituras. Por eso estoy tranquilo en mi conciencia de que estoy compartiendo la palabra de Dios, no mis pensamientos. Si yo digo, hermanos, yo creo que la Escritura dice esto, no me crean. ¿Por qué? Porque ese es mi pensamiento. No es lo que dice. Tenemos que ir a la Escritura y juntos escudriñar las Escrituras, hermanos, para saber si esas cosas son así. Entonces, ¿cuánto dependemos del pensamiento humano? Bueno, pues yo voy todos los sábados a la iglesia, me predica el pastor y yo dependo de eso. ¿Depende de un hombre? No. Hay que recibir toda la información, todas las predicaciones, pero hay que analizarlas. Hay que anotar, hay que escribir, hermanos, notas. No he visto a nadie cuando nos congregábamos que llevara libretas para escuchar todo y llevárselo a su casa para estudiarlo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No depender de que el hermano ministro de allá de las oficinas me dijo, no dependamos del hombre. Tenemos que depender de Cristo Jesús, hermano, y de su Espíritu Santo. Siguiente pregunta. Dice, siguiente parte, el Espíritu de Dios está en su iglesia, hermano, y entre su pueblo. Eso es lo que dice la Escritura. Él solo habita, hermanos, en lugares santos. El Espíritu Santo tiene una imagen en la Biblia como una paloma. Si usted se ha acercado, o un pichón o paloma, si usted se ha acercado a una paloma, hermanos, si se hace un movimiento brusco, se va. No puede usted acercarse y acariciarla como a un cachorro, a un perrito, hermano. Sino se va, es muy sensible. Se va, se escapa. Así es el Espíritu Santo. Por eso tiene la imagen de una paloma. No podemos provocar al Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que estar despacito, viviendo en su voluntad, hermanos, y por recibir, ser llenos de ese Espíritu Santo. Él solo, el Espíritu solo, habita en lugares santos, hermanos. Profanar el templo del Espíritu, hermanos, es enfrentarnos a la destrucción. El Señor Jesús va a destruir a todos los que, hermanos, cuestionan, detienen
o ocultan a su Espíritu Santo. Mateo 12, por ahí dice el Señor Jesucristo que no hay perdón, hermanos, ni en este siglo ni en el venidero. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el resistir el Espíritu Santo, no tiene perdón, hermano. Ni el sacrificio de Cristo nos va a poder librar de eso. Eso dijo Jesucristo mismo, Mateo 12, ¿verdad? Ese es el pecado imperdonable, el que ofenda al Espíritu Santo. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Debemos ser cuidadosos, hermanos. Debemos humillarnos ante Dios y decirle, Señor, te he faltado. Estoy viviendo así. Ayúdame a salir de esta situación. Y Dios nos va a ayudar, hermanos. Dios nos va a ayudar a salir de esto. La última frase o pregunta. Si nosotros provocamos al Espíritu Santo, hermanos, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Nos va a destruir o nos va a transformar en seres de espíritu, hermanos? Seres de gloria. Todo está en la experiencia, lo que nosotros estemos viviendo en este tiempo, hermanos. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Tenemos que vivir en esta tierra no como hombres carnales, porque hay condenación para ellos, sino como hombres espirituales. Vamos avanzando hacia allá, hermanos, para vivir plenamente en la voluntad de Dios y pues recibir la gracia gloriosa, hermanos, de la salvación cuando Cristo, el Señor nuestro, regrese allá sobre las nubes, hermanos, regrese a esta tierra a recoger a su iglesia que es santificada, hermanos, por el Espíritu Santo. Yo deseo que Dios nos bendiga. Si hay algún comentario, alguna pregunta, en 8 días nos vemos para empezar a ver acerca del hombre espiritual, hermanos, que es emocionante ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida, hermanos, con cada uno de nosotros. Yo deseo que Dios les bendiga. Voy a, como ya creo que tengo la costumbre, hermanos, voy a cantar un canto. Es un estribillo, hermanos. Creo que es muy conocido. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Una vez más. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Una vez más, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia.
quiera Dios sumergirnos en su Espíritu Santo y que seamos llenos del poder espiritual de su Santo Espíritu, llenos de su palabra, llenos de santidad, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros. A vos, paz. Muchas gracias, hermano Arturo. Dios le bendiga. Agradecemos a Dios, hermanos, por su palabra en esta tarde y que nos permite ver esa realidad también en la que nos encontramos, hacer ese análisis y esa reflexión acerca de nuestra propia condición a la luz de la palabra y poder en este sentido ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y haciendo lo recto delante de sus ojos. Vamos a orar, hermanos, para concluir con este momento de estudio. Quiero pedirles que puedan inclinar su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Gracias, hermano Arturo, por compartirnos la palabra en esta tarde. Bendito y buen Padre Santo, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Gracias, Señor, te damos por la vida que nos das y porque en esta tarde, Señor, nos has permitido escuchar tu palabra, Señor, y poder compartir, Señor, tu mensaje a través de estos medios, Señor, que tú concedes que podamos hacer uso. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y por la obra, Señor, que haces en nosotros. Una obra que a la luz de tu palabra, Señor, vemos que es una obra de santificación, Señor, de mortificación de la carne y del pecado, Señor, para ser santificados con tu palabra, Señor. Gracias te damos porque nos concedes, Señor, escuchar aún de esta forma, Señor, escuchar este mensaje, Señor, y rogándote, bendito Padre, una bendición por quienes pueden acceder a estos estudios, Señor, que bendigas y que la palabra, Señor, que sea sembrada dé frutos, bendito Padre, para tu honra y tu gloria. Es nuestro deseo, Señor, y así de esta manera lo pedimos, Padre. Gracias por la vida de nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granado, Señor, bendícele y a su familia, Padre, así también a cada familia, Señor, de la iglesia. Sigue siendo, Señor, con tu pueblo en esta circunstancia, Señor, en la que estamos. Te rogamos, bendito Padre, que sigas estando con nosotros, Padre, que no nos sueltes y que nos sigas, Señor, llenando con tu palabra y llenando, Señor, de tu Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, bendito Padre, para recibir y hacer, Señor, tu palabra, tu voluntad. Por Jesucristo, Señor, te rogamos todo esto, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Amén. Basta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos y tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz. Y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludad los unos a los otros, conozco lo santo, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis Señor les hermanos. bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Arturo, y gracias a nuestros hermanos que nos acompañaron en Meet. Dios les bendiga. La paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias por ser parte de la palabra. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda.